Los 33 temas del aprendiz masón, por los hermanos Adolfo Terrones Benítez y Alfonso León García. Voz, Hermano Lobo. Tema número 7. La educación masónica, los emblemas, las alegorías, los símbolos y sus interpretaciones. Desde luego que todos los masones tenemos deberes que cumplir y derechos que reclamar. Y es precisamente que uno de esos sagrados atributos consiste en exigir que se nos impartan las enseñanzas que corresponden al grado o grados que ostentamos, aun cuando también es de nuestra obligación investigar y aprender, para que más tarde podamos propagar los conocimientos adquiridos entre nuestros hermanos y aún a los profanos, lo que indica que practicar la masonería es un deber que nos impone para el fin de abordar los problemas de por sí solos, representan un extenso campo de acción social de trascendental importancia, porque irremisiblemente esa labor corresponde desarrollar a nuestra orden, en forma eficaz y definitiva entre todos los hombres de buena voluntad. Veremos pues cuál es el origen, la etimología y la verdadera interpretación simbólica y filosófica que nos puede proporcionar la educación masónica. En consecuencia, principiaremos por conocer qué cosa es. La palabra educación, sabemos que viene del latín educatio onem, voz que refiere a la acción de educar, el acto de crianza, a la propagación de toda clase de enseñanzas, a la exposición de doctrinas, al acto de impartir la cultura física y moral, y además se refiere a las frases que indican urbanidad, cortesía, buena conducta, excelentes costumbres, y también indica la práctica de determinados usos. Pero a la educación, en algunas ocasiones, se le ha confundido con la instrucción. Y aun cuando son palabras sinónimas, es fácil demostrar que esta última voz se refiere únicamente a una recordación o a la práctica de lo que se ha aprendido teóricamente. Sin embargo, toda la teoría sobre el sistema educativo descansa sobre la convicción, sobre la experiencia y sobre la pericia que se adquiere por medio del estudio práctico de los conocimientos adquiridos. Y en esa forma, el entendimiento, la comprensión y la inteligencia del hombre asimilan todas aquellas enseñanzas que tienden a formar el espíritu, el carácter y la costumbre de los pueblos, puesto que son exactamente el reflejo de la sabiduría de los mandatarios que los conducen y los gobiernan. Efectivamente, para esos casos no existe límite que represente un serio problema para impartir la educación masónica, dentro de ninguna esfera social, puesto que dispone de todos los medios y los sistemas que establecen los preceptos filosóficos, los simbólicos, los ritualísticos y los dogmáticos, que en realidad representan una firme orientación para poder descubrir sus secretos y sus misterios, mismos que finalmente consideramos de tal magnitud que algunas veces no dudamos en llegar a confundirnos, perdiéndonos dentro del laberinto de la incertidumbre o de la desesperación. Si no fuera porque nuestra inteligencia y nuestra buena voluntad nos despejan esos campos de ciencia y virtudes infinitamente comprensibles y eminentemente educativas. No obstante, es por eso que hemos visto con sorpresa que algunos de nuestros hermanos se consideran suficientemente preparados y educados con el solo hecho que llegan a comprender las palabras, los tocamientos, las lecturas simbólicas y las ceremonias ritualísticas indispensables para obtener sus grados, o tan luego como logran interpretar los emblemas, las alegorías, los símbolos y los signos correspondientes a la cámara o cámaras en que trabajan. Y hasta han llegado a ostentar con mucha satisfacción sus distintivos, sus condecoraciones y sus insignias, como un timbre de honor y de orgullo, que los distingue y los eleva de sus demás hermanos, que poseen grados inferiores, pero sin tomar en consideración que la única, o sea, la verdadera educación masónica, consiste en saber comprender, interpretar y propagar prácticamente sus principios dogmáticos dentro de la moral filosófica, misma que nos conduce hacia el conocimiento de la ortodoxia masónica. No obstante, el verdadero masón, el hermano que ha recibido en toda su plenitud la luz de la educación científica y filosófica dentro de nuestros templos, es indudable que sus estudios, sus investigaciones y sus descubrimientos vienen a coronar sus esfuerzos en bien propio y de quienes le rodean, puesto que son conocimientos que lo encaminan o lo conducen por la senda del deber, de la razón, de la verdad y de la justicia, cuyo propósito es y será siempre el de procurar formar mejores hombres, mejores hogares, mejor sociedad,
mejores pueblos y mejor humanidad. Y así veremos que muy pronto nuestra abnegación y nuestros sacrificios obtendrán de nuestros semejantes el fruto deseado para lograr en todo tiempo ser útiles a nosotros mismos, a nuestros familiares, a la sociedad, al gobierno, al pueblo y a nuestra patria. Por consiguiente, a nosotros los masones, experimentados en nuestras enseñanzas, por humilde que sea el grado que ostentemos, nos une un deber sagrado, que nos obliga a luchar y a trabajar vigorosamente para lograr una pronta realización de nuestros ideales, aplicando constantemente los preceptos y los principios que imparte nuestra orden, para poder llegar a vivir hasta alcanzar el anhelado día en que el honor, la verdad, la razón y la equidad deben imperar preferentemente como norma de todos nuestros actos, sean dentro del orden íntimo como en el privado y en el público. Pero jamás podremos esperar que la cristalización de todos los ideales que demandan nuestras máximas se consideren como el dominio humano, para conservar irrompibles los lazos de la confraternidad universal. Si no exigimos la sinceridad, el apoyo y la protección decisiva de todos los masones que existen sobre la superficie de nuestro planeta, para el fin de que todo el mundo sepa colocarnos sobre el lugar que justamente merecemos. Pues solo cuando llegue ese preciso instante, puede ser que tengamos el orgullo de saber que ya hemos cumplido con ese deber sublime que nos eleva y nos dignifica, mediante nuestro mejoramiento físico, el moral y el intelectual, demostrando así que hoy, más que nunca, la humanidad necesita de la masonería y de sus sabias enseñanzas. Tampoco hay que olvidar que las miradas profanas siempre están pendientes y auscultando cada uno de nuestros actos, principalmente los de los hermanos que ocupan puestos autoritativos, y también sobre las entidades que forman los cuerpos masónicos, instalados en todos los orientes que se encuentran diseminados en los continentes, y aún siempre nos estarán juzgando a muchos de nosotros que ocupamos los puestos más humildes dentro de nuestras actividades masónicas, por cuya razón no debemos pasar por alto que es preferible caminar por la senda del deber en forma serena, digna y decorosa, hacia la elevación a la que hemos sido llamados, para lograr impartir la educación que nos marcan los principios y las máximas masónicas, mismas que no consisten únicamente en llevar con ostentación y orgullo el distintivo de nuestra orden, ni mucho menos hacer alarde de que conocemos nada más de memoria las palabras, los signos y los tocamientos del grado que poseemos, tal y como sucede con los 10 mandamientos de la fe cristiana. Pero nosotros sabemos que el masón consciente comprende que desde que se inician los misterios de nuestra institución, llega el momento en que su labor social debe desarrollarse pura y sin mancha, al impartir la educación masónica, no solo por lo que respecta a los miembros de la logia, sino también dentro del seno de la familia, entre sus relaciones de amistad, para el pueblo y en general para toda la humanidad. Y así, si las circunstancias lo requieren y los actuales tiempos lo demandan, es precisamente la oportunidad que hay que aprovechar para demostrarle al mundo entero que nosotros no hemos perdido el tiempo lastimosamente dentro del recinto de nuestros templos, tan solo para entablar discusiones enojosas, para atacar sistemáticamente las opiniones de nuestros hermanos, ni únicamente para despachar correspondencia. Por eso, tenemos la satisfacción de afirmar que existen muchos masones que nos ilustran constantemente con sus conocimientos, a la vez que investigan, que se instruyen, que saben enseñar y que profundizan en sus inspiraciones morales, espirituales e intelectuales, circunstancia que los capacita para lograr sondear a la literatura masónica, con la que llegan fácilmente a conocer hasta el fondo todos los secretos y las enseñanzas que contienen estas sublimes doctrinas. Esta es la forma en que consideramos poder llevar a la práctica todos los estudios que contiene la educación masónica, misma que muchas veces no alcanzamos a comprender con claridad por la falta de orientaciones que en el caso requiere, aun cuando pretende adquirir todo ese cúmulo de conocimientos a la simple vista, resulta un problema muy difícil de resolver o de descifrar, puesto que no deja de ser una estupenda labor que necesariamente hay que desarrollar para poder encontrar la resolución o su definición más correcta. Por eso también es indispensable contar con la ayuda de nuestros maestros, puesto que en esa forma hemos visto que poco a poco sus secretos y sus misterios se vienen manifestando de forma implacable y segura.
Finalmente, podemos asegurar que todas las enseñanzas masónicas son materias que se han venido impartiendo dentro de las conciencias sanas y entre las almas nobles de los hombres, que tienen la idea de la responsabilidad contraída ante sus hermanos, puesto que tienen la convicción de que están destinados a luchar denodadamente hasta llegar a la meta de sus sagradas aspiraciones, puesto que saben que solo aquello que se anhela y se logra, que todo lo que se aprende y lo que se siente, puede fácilmente enseñarse a los demás. Después de haber conocido las anteriores explicaciones, ahora nos ocuparemos de investigar la base de todas las enseñanzas sobre las que se apoya de manera firme y duradera la educación masónica. Y nos referimos a los emblemas, a las alegorías, a los símbolos y aún a los jeroglíficos y a los signos, principando por buscar la etimología, la interpretación y la definición filosófica de cada una de estas frases. Por lo tanto, veremos cuál es el origen de la palabra emblema. La palabra emblema deriva de la lengua latina emblemum y del idioma griego émbalo. La primera voz no es más que una representación incomprensible de algo desconocido o ignorado, sobre cualquier expresión u objeto que de otra manera sería palpable a la simple vista. Se refiere también a las representaciones que se hacen por medio de dibujos para leer determinadas escrituras, y en cuanto a la expresión de émbalo, indica la acción de colocar dentro de un sobre rotulado cualquier escrito o carta, en la inteligencia de que su contenido representa una incógnita, razón por la cual una pieza bajo cubierta cerrada o sellada es inviolable. El emblema es también un conjunto de figuras, de cifras, de caracteres o de imágenes de significación incomprensible, oculta, convencional o secreta, que se emplean en la escritura cuando se quiere disimular o dar a conocer en forma indirecta el verdadero sentido de la misma, en lo moral o en lo material, pero también se le ha distinguido por medio de la representación de los blasones, de los escudos, de las banderas y de las divisas, aun cuando por otra parte pueden considerarse como emblemas a los útiles, a los instrumentos y a las herramientas para ejecutar los trabajos simbólicos. Se usan dentro de los rituales masónicos. Igual cosa podemos decir sobre las insignias y los distintivos de cada uno de los grados de que se componen, pero resulta que en este caso, la acepción que se conoce para emblema podemos considerarla algo inadecuada, puesto que su esencia viene a darnos la idea de símbolo, mismo que para estos casos se tiene como una figura alusiva a todas las cosas u objetos. Pero por lo regular, el emblema debe distinguirse por la representación que se le da haciendo uso de las inscripciones, de los lemas y de los propósitos en que tácitamente se define como su verdadero significado filosófico y científico. Por esa razón, hemos llegado al convencimiento de que los griegos dieron el nombre de emblema a todas sus obras de pintura y de adornos que consideraban como sus artes, mismos que hacían grabados sobre decoraciones, utensilios, objetos y atavíos en sus trajes. Y así, también los primitivos jurisconsultos, de la misma manera, hacían aparecer como emblema a la indumentaria que portaban durante sus funciones oficiales. Sin embargo, se sabe que Alciato, sabio francés del siglo XVI, hizo una recopilación de emblemas para hacer extensiva la significación de ese término, mediante la interpretación de todos los signos, los caracteres y las cifras enigmáticas, cuando se pretendía ocultar en forma discreta o sigilosa el contenido de una escritura que se trataba de conocer. Este escritor fue probablemente el primero que introdujo en su país la referida expresión de la palabra, aplicándola al sentido moral, misma que en la actualidad aún se conserva. Pero no debemos olvidar que el uso de los emblemas es tan antiguo como los primeros monumentos históricos, en donde aparecen esculpidos o grabados, de lo cual hemos encontrado varios ejemplos en la Sagrada Escritura. Por otra parte, el padre Meneticer, que posteriormente escribió un tratado sobre la materia, dice que los emblemas científicamente se dividen en 4 clases, o sea, los matemáticos, los simbólicos, los teologales y los morales, lo que indica que desde luego todas las cosas u objetos correspondientes a estas clasificaciones corresponden a otros tantos sistemas de escritura, y para el efecto se pueden citar varios ejemplos, como el humo, que viene siendo un emblema del fuego que lo produce. Un río que se precipita entre las montañas y los valles es el emblema de la corriente de agua que lo forma,
El tiempo que transcurre es el emblema de los siglos que pasan, así como una hostia o un cáliz lo es de la fe católica cristiana. Y de la misma manera, dentro del simbolismo masónico, la escuadra es el emblema de la equidad, la plomada lo es de la rectitud y el nivel de la igualdad, tomando en cuenta sus condiciones con relación con el significado que se le atribuye dentro de los derechos humanos. Pero por razón natural, debemos reconocer que el símbolo es más extensivo y comprensible en su interpretación, porque su esencia incluye a todas las representaciones que concibe la imaginación y el ingenio, puesto que siempre señalan los propósitos del hombre, expresado por medio de signos, de caracteres, de figuras, de dibujos o de cosas y objetos que por medio de los cuales únicamente se dan a conocer o entender las enseñanzas y los conceptos que muchas veces llegan a nuestro conocimiento en forma indirecta, haciendo uso de las parábolas o de las metáforas. De ahí que una idea, un mito o una leyenda se describen como acontecimientos puramente simbólicos, pero sin olvidar que todos los emblemas pueden ser símbolos, pero que ningún símbolo podrá ser un emblema. Conocidos los conceptos que se tienen sobre la justa interpretación de un emblema, ahora nos ocuparemos de investigar la etimología, el origen y el significado, la definición filosófica de lo que es la palabra alegoría. La palabra alegoría deriva de la lengua griega alegoria, vocablo que consta de dos veces alego, que significa figura, o de agoreno, que indica hablar o demostrar lo que se quiere decir y se refiere a la expresión de la palabra, por medio de las figuras, puesto que son dos frases retóricas que se manifiestan en el lenguaje figurado, cuando se emplean las metáforas que dan lugar a concebir las ideas o los pensamientos humanos sobre cualquier materia o suceso. La palabra alegoría también se puede aplicar a las figuras, a las cosas o a los objetos que nos dan el concepto propio para hacer patente que se verifique o para despertar el recuerdo de algún acontecimiento diferente, pero definido por medio del sentido alegórico. También podemos definir a la alegoría como una representación externa de ciertos actos producidos por determinadas opiniones, porque muchas veces se les ha confundido con la parábola y con el símbolo, pero que de ningún modo pueden llegar a ser la misma cosa. Sin embargo, efectivamente no contienen diferencias esenciales, aunque resulta literalmente la alegoría viene siendo una figura retórica que consiste precisamente en la aplicación de una metáfora continuada, cuyo objeto siempre ha sido presentar la esencia de alguna cosa o materia de estudio, con lo que se da la idea de cualquier tema. Tampoco debemos olvidar que castizamente se le da el nombre de alegoría a cualquier discurso o narración histórica a la cual se le atribuye un sentido literal figurado, pero que nos proporciona dos ideas: la que realmente representa y la que se trata de demostrar. Esas dos interpretaciones, por analogía, nos señalan una opinión que nos convence de que llevan un fin preconcebido por medio de la comparación y de las expresiones secretas, ocultas y misteriosas, es decir, cuando la alegoría misma se manifiesta en una cosa, siendo otro su verdadera finalidad. En consecuencia, aquí queda aclarado exactamente el carácter simbólico que se le atribuye a toda alegoría en sus distintas manifestaciones. Igualmente, se ha dicho que muchas veces no consiste una interpretación distinta entre una alegoría y un símbolo, y en efecto, tal vez a la simple vista no se note esa diferencia en su expresión o en su designación. Pero lo que sí es palpable es el carácter que representa, puesto que hemos llegado al convencimiento de que la alegoría puede interpretarse sin tomar un acuerdo previo o convenido, mientras que un símbolo, como lo veremos más adelante, siempre se le considerará como la voz del lenguaje místico o secreto, definido en forma convincente, clara y precisa. Es evidente también que una alegoría, cuyo significado se considera como enigmático, puede dársele una interpretación adecuada y correcta. Por lo tanto, su definición debe corresponder con la idea que se trata de expresar fielmente, tomando en cuenta que todas las nociones, las enseñanzas y la instrucción que se impone en el orden masónico, de acuerdo con sus alegorías, deben de estar ajustadas a la verdad que existe en sus principios y en sus máximas, desde el punto de vista moral e histórico.
ya que esa es la base sobre la que se apoyan todos los conceptos que de ella se tienen, como una definición radical para sus prácticas ritualísticas y dogmáticas. Es decir, que la masonería lleva un sistema de moralidad y de civismo orientado por la alegoría e ilustrado por medio de los símbolos. Finalmente, sabemos que las alegorías fueron empleadas como métodos de escritura, cuyas figuras favoritas adoptaron los antiguos para burilar sus trazados y para levantar sus construcciones. Como hemos visto en la mitología griega y la romana, por lo tanto, estos sistemas de enseñanza prevalecieron entre los más remotos pueblos, y su uso se exhibe con frecuencia en nuestros días, dentro de las religiones creadas por Zoroastro, por Brahma, por Cristo, por Mahoma, etc. Por eso, Aben-Ezra, inteligente sabio del siglo XII, dijo: las escrituras son como los cuerpos, y las alegorías son como los trajes con que se les viste, algunos delgados como fina seda y otros tan gruesos y tan ásperos como una arpillera. Por eso los maestros judíos, entre sus enseñanzas familiares, inculcaban a sus discípulos muchas verdades en forma de alegorías, y todas ellas se manifestaron por medio del sistema parabólico. Conocidos los anteriores razonamientos, ahora nos ocuparemos de determinar en forma categórica el origen, la etimología, el significado y la definición de la palabra símbolo. La palabra símbolo viene del lenguaje latín symbolum y del idioma griego symbolon, como voces que en lo material se designa a una cosa, a algún objeto, a una imagen, a una figura, a una insignia, a un distintivo, a una divisa, etc. O cuando verbalmente, por medio de las metáforas o de las palabras, se representa un concepto sobre algo material, y también cuando se expresa de esa forma cualquier pensamiento espiritual, moral o intelectual. Se refiere asimismo a los dichos sentenciosos, a las letras iniciales con las que se representan los cuerpos simples, como por ejemplo, Hg es el símbolo de mercurio, Ag es el símbolo de la plata, H lo es del hidrógeno y la O es del oxígeno. Como se ve, la palabra símbolo es extensamente aplicable a todos los usos y a todas las costumbres en que se tiene que intervenir la inteligencia del hombre. De todas maneras, el símbolo está definido como una figura visible, al igual que por medio de una metáfora o de una parábola, como las más elocuentes expresiones con que se encuentra representado un pensamiento espiritual, una emoción nerviosa o una idea por desarrollar. Por esa razón, dentro del orden masónico se le considera como una frase que indica para comparar una cosa con otra, o bien para expresar una idea por medio de una cosa u objeto. Y en esto consiste que tanto un emblema como una alegoría y el símbolo son palabras que muy frecuentemente se usan como sinónimos en masonería, pero que existe una marcada diferencia entre sus acepciones y en su interpretación filosófica. En general, todas las civilizaciones primitivas usaron los símbolos con el fin de impartir las primeras enseñanzas, para conocer las palabras, lo que dio lugar a que todos los pueblos, desde la más remota antigüedad, cuando menos de los que tenemos conocimiento, nos han proporcionado infinidad de escrituras y grabados expresados por medio de símbolos, ya que a los jeroglíficos también se les designa con ese nombre. Por eso, el símbolo dentro de las enseñanzas masónicas se refiere a la expresión de un pensamiento, de una opinión o de una idea, que se basa únicamente en el contraste o en la comparación de las figuras, sea de las cosas o de los objetos con que se manifiesta un atributo o una concepción moral, de sus doctrinas, puesto que a esto se refiere el carácter objetivo de un símbolo, que representa algo material, a la vista o al tacto, como la exhibición de una cosa íntima, que aparece incomprensible, misteriosa, oculta o sagrada, porque de esa manera se hace más concebible cualquier manifestación del pensamiento para la mente del hombre, ya sea que su capacidad intelectual se considere mediana, escasa o suficiente. Por ese motivo, las primeras enseñanzas que se impartieron y se siguen impartiendo a la niñez, por lo regular siempre serán objetivas en el sentido simbólico, puesto que desde los más remotos tiempos en el que el lenguaje escrito estaba en embrión, los símbolos visibles eran y siguen siendo los más adecuados para lograr impresionar con facilidad a todas las mentes de grandes y pequeños, por ignorantes que sean. Consiguientemente, el símbolo es una figura significativa, cuya semejanza material con otra puede ser evidente en el sentido moral y en el filosófico, cuando da a conocer o nos hace entender y comprender la comparación que debe interpretarse en forma objetiva y visible.
pero también se refiere a los sentimientos, a las creencias y a todas las emociones que llevan relación con el espíritu y con la moral del hombre, puesto que nos dan la idea de lo que debemos hacer, de lo que podemos ejecutar y de la conducta que estamos llamados a seguir. En consecuencia, los símbolos son tan antiguos como la misma humanidad, puesto que están considerados como los primeros destellos que han venido guiando a la inteligencia de los hombres para formar con ellos el grandioso espectáculo que se ha descubierto poco a poco dentro de los fenómenos naturales, y aún le han servido para poder manifestar sus opiniones cuando se trata de sus propios actos sociales. Por lo mismo, no cabe duda que también fueron simbólicas las manifestaciones políticas y teologales que primitivamente se conocieron, dando lugar indudablemente al establecimiento de la supremacía que trajo la implantación posterior de los gobiernos, la creación de las religiones y la adaptación de las diferentes costumbres de los pueblos. Y es igualmente seguro que la sabiduría de los fenicios, de los sirios, de los hebreos, de los caldeos, de los egipcios y de los judíos tuvo como base principal el simbolismo, así como los conocimientos adquiridos por los grandes sabios que figuraron dentro de la más remota antigüedad, hasta la aparición de Jesucristo, quien en la misma forma y por medio de los signos y de las parábolas propagó los dogmas de su religión, los que aún en nuestros tiempos pugnan por adquirir la supremacía entre las demás religiones y sectas que se conocen. Es por eso también que siempre se ha practicado y se seguirá practicando la ciencia de los símbolos como única fuente de donde emanan todas las civilizaciones. Por lo mismo, los símbolos masónicos que derivan de los secretos primitivos fueron justamente aplicados al arte de hablar, de escribir y de construir, lo que claramente indica que en el ejercicio de las ciencias y de las artes, los símbolos siempre han servido de cordel y de regla para facilitar en todos sus aspectos el trabajo de quienes saben interpretar sus enseñanzas, revelando el objeto a que deben dedicarse, puesto que mediante el uso del lenguaje secreto se les facilita a los maestros dirigir en forma correcta y acertadamente todos sus actos y sus obras, como garantía segura para alcanzar una severa discreción. Por eso el espíritu de esas enseñanzas simbólicas en la actualidad están destinadas a ejercer de una manera eficaz y eminentemente bienhechora una verdadera labor social, como la que se ejercita en el seno de las logias, porque de esa forma se ha obligado a los hombres a que solo se les pueda admitir como aprendices cuando reúnen ciertas condiciones de moralidad y determinadas aptitudes intelectuales que les permitan comprender el verdadero lenguaje de los símbolos. Finalmente, estamos en condiciones de afirmar que todo lo expuesto hasta aquí en relación con el simbolismo masónico sufre una trascendental transformación desde el preciso instante en el que penetra en forma decisiva dentro del campo de las ciencias especulativas, para dar más amplitud a sus principios, pero en forma distinta a las concepciones educativas de la inteligencia del hombre, la que muchas veces encuentra una explicación lógica y razonable que le permite expresar sus opiniones por medio del sistema de preparación social y cívica en que se imparten las doctrinas y las máximas que siempre ha propagado la confraternidad masónica. Pero de todas maneras debemos advertir a nuestros queridos hermanos que para el individuo de la edad madura, de escasa comprensión y de inteligencia mediocre, se da cuenta perfectamente que cada letra del alfabeto de su respectivo idioma es también un símbolo de cierto sonido en las palabras. Y por lo que representa a los niños, ese símbolo le representa el valor de las letras. Y en esas condiciones se les hace conocer a grandes y a chicos que la forma de los objetos que les son familiares les indica sus respectivos nombres, cuya representación material indudablemente ayudan a pensar la memoria de los educandos. Así es exactamente como los antiguos artesanos, los artistas y los escultores asimilaron vastos conocimientos simbólicos y les produjeron en sus trabajos o las aplicaciones de sus obras, ya que la ciencia del lenguaje perfecto que estuviera escrito para dar a conocer la expresión de las ideas concretas solo se comprendía por medio de caracteres abstractos, lo que indudablemente dio lugar a la necesidad inmediata de proporcionar ese lenguaje simbólico, propio de nuestros antiguos pobladores del mundo. Por lo mismo, es razón por la que se ha venido imponiendo el simbolismo como la verdadera expresión de la palabra,
para atender a las necesidades de los pueblos, lo que viene a justificar la implantación de los más remotos sistemas de entendimiento, y sin embargo, hasta nuestros días se viene usando, no solo para facilitar la enseñanza, sino también para lograr la propagación de las religiones y de las sectas, en donde solo se admite al símbolo como una especie de escritura sagrada. Pero también se le emplea para dar a conocer todas aquellas actividades sociales cuya discreción se hace manifiesta. En la masonería, todas las materias de enseñanza ritualística, dogmática y científica se imparten y se representan por medio de los símbolos, aunque como conocimientos propios de los secretos o de los misterios contenidos dentro de las ciencias especulativas. Y en cuanto a sus prácticas morales, se han tomado de la figura y de la forma que afecta sus útiles, sus instrumentos y sus herramientas de trabajo, cuya finalidad consiste en inculcar al masón ese espiritualismo que debe adquirir para poder encaminar sus actos por la verdadera senda de la virtud. Consiguientemente, no cabe duda que la masonería siempre ha procurado impartir por medio de los métodos simbólicos toda la filosofía que entraña su más encumbrada moral. Pero tampoco hay que olvidar que esos sistemas educativos no se limitan únicamente a los objetos o a las cosas materiales, sino que sus enseñanzas nos llevan aún más lejos, por medio de las leyendas, de los mitos y de los pasajes simbólicos, mismos que muchas veces se expresan también en forma de parábolas y de metáforas, ya que ambas palabras constituyen el simbolismo hablado, tomando en consideración que por este medio llegamos a comprender y a entender los fenómenos espirituales, para poderlos propagar mejor. En consecuencia, nuestra inteligencia trabaja menos y, como es natural, en esa forma nos es más fácil alcanzar la meta del camino, que irremisiblemente nos lleva hacia el conocimiento de la verdad suprema. Por último, estamos en condiciones de exponer algunos conceptos importantísimos sobre lo que son los jeroglíficos y los signos en la masonería, puesto que también representan su género de enseñanzas simbólicas, propias del lenguaje ritualístico. Por lo tanto, procuraremos buscar su origen, su etimología, definición, interpretación y el significado de la palabra jeroglífico, misma que viene de la lengua latina hieroglífico, la que se usa como un adjetivo aplicable a la escritura en que se emplean los signos fonéticos para representar las palabras o las ideas, sino que por medio de dibujos, de figuras, de caracteres y de grabados se expresan los pensamientos o se dan las opiniones, como el sistema de comprensión y de lectura usado por la mayoría de los pueblos en la antigüedad y hasta nuestros días. Esos jeroglíficos los observamos en los muros de los edificios de los templos y monumentos construidos por nuestros antepasados. También esa voz se refiere al conjunto de cosas u objetos por medio de los cuales se expresan las palabras enigmáticas que deben adivinarse, interpretarse o descifrarse, puesto que constituyen una clave, un secreto o un misterio. Para nosotros los masones tenemos otro concepto sobre la palabra jeroglífico, la que en nuestras enseñanzas se nos manifiesta como originaria del idioma egipcio y está compuesta de dos voces, la primera hiero, que se interpreta como sagrado, y glufo, que significa grabar. Por lo que se ve, esos caracteres jeroglíficos fueron empleados desde la más remota antigüedad por el pueblo egipcio para enseñar la escritura, para expresar las ideas y por este medio propagar su civilización. Por lo mismo, fue la lectura a base de grabados lo que dio principio a la enseñanza de la escritura que hoy conocemos por medio de los signos fonéticos. Sin embargo, es un hecho que hasta el presente siglo se logró descifrar el contenido de los jeroglíficos egipcios, gracias a la labor desarrollada por el sabio orientalista Champollion, puesto que con anterioridad solo representaron un enigma o un misterio para la conciencia humana, ignorando su interpretación, ya que ningún sabio de los que florecieron en la antigüedad pudo llegar a leer esta clase de escritura, lo que en verdad siempre resultó una materia científica sumamente difícil de comprender. Todo lo anteriormente expresado se demuestra, como ya se dijo antes, por medio de las figuras que, grabadas o esculpidas, aparecen sobre los muros de los antiguos templos, monumentos, palacios y edificios de construcción egipcia, que por muchos siglos permanecieron ignoradas sus interpretaciones, pues no había ser humano que pudiera descifrar esos jeroglíficos a pesar de los constantes estudios a que se dedicaron los grandes sabios de todas las épocas para lograrlo. Sin embargo, el sabio Champollion logró descubrir que los egipcios tenían tres clases de escritura: la jerática, la demótica y la propiamente jeroglífica.
Las dos primeras podían ser de dominio público, pero la última solamente era del conocimiento de los sacerdotes, cuya escritura siempre se le dedicó para las prácticas sagradas y religiosas, lo que indica que por medio de los signos jeráticos y demóticos se hacían conocer al pueblo las disposiciones, los mandatos y las leyes, y los jeroglíficos solo se empleaban para el uso exclusivo de los sacerdotes. Por ese motivo, los egipcios impartían todas sus enseñanzas a base de signos jeráticos y demóticos, puesto que la interpretación jeroglífica solo se dio a conocer al pueblo y a los fieles por medio de la curilogia, o sea, del uso de las iniciales. Por eso hemos llegado al convencimiento de que el alfabeto primitivo, el que se considera como más antiguo, lo es el egipcio, y luego le siguen el griego y el latino, aunque hay autores que aseguran que el primero que se conoció fue el griego, pero la verdad es que el sistema jeroglífico egipcio constituye los tres medios de escritura fonética, lo que a su vez tiene su valor particular como signos, o sea, figurado, fonético y simbólico, lo que demuestra la justa aplicación de las escrituras jerática, demótica y jeroglífica. Por lo tanto, la escritura conocida vulgarmente con el nombre de jeroglífica es aquella que se representa por medio de los objetos del mundo físico, como los animales, los árboles, las plantas, los utensilios, las herramientas y toda clase de figuras geométricas, cuya estructura puede ser representada en forma lineal, llena y aún con colores, puesto que de ellos solo depende la importancia de la inscripción con la seguridad de que el número de esos signos ha llegado a más de 800. Ahora, creemos conveniente dar una explicación sobre lo que son las tres clases de escritura egipcia, principando por la jerática, la que consiste más o menos en la adaptación de una especie de taquigrafía, como la que hoy conocemos, porque los signos que la representan no tienen forma definida, tomando en cuenta que cada figura jerática no es más que una abreviatura del signo jeroglífico, y de ahí que con el tiempo se ha venido deformando dicha escritura hasta quedar catalogada como verdadera taquigrafía. En cuanto a la escritura demótica, se compone de casi las mismas figuras que la jerática, por lo tanto se consideraba también como otra de las abreviaturas de los caracteres jeroglíficos, pero también más condensados, aunque tendientes a conservar su mismo valor fonético, solamente que el número de signos de la escritura demótica que se empleaba para indicar las actividades ordinarias eran menores que la jerática. En tal caso, llegamos al convencimiento de que los tres tipos de escritura egipcia en realidad se concentraban en una sola teoría, cuya base lo fueron siempre los jeroglíficos, donde también emanan las primeras figuras taquigráficas, como signos que no tienen otro objeto que el de hacer entender sin llegar a descubrir la verdad que se persigue. Por esa razón, las escrituras jerática y demótica se crearon únicamente para hacerse del dominio público, en forma indirecta el significado y la interpretación de los jeroglíficos, puesto que estaban consagrados tan solo para determinar los ceremoniales religiosos, bajo las prácticas sagradas de los sacerdotes egipcios. Por eso se ven grabados en los edificios, en los templos y en los monumentos antiguos. En cambio, las otras escrituras las encontraron esculpidas o pintadas sobre utensilios, artefactos, como la escritura más humilde para el pueblo egipcio. Conocidos los antecedentes sobre los que se refieren los jeroglíficos, ahora veremos cuál es la etimología, significado y definición del signo. Desde luego, sabemos que deriva de la lengua latina signum, voz que invariablemente se refiere a una cosa que representa o evoca en el pensamiento humano la idea de otra. Asimismo, indica a cada uno de los caracteres con que se distinguen las letras, los números, así como las marcas y señales que contienen las escrituras. Son también todas aquellas figuras que aparecen como representaciones de los astros, de los planetas y de las constelaciones celestes. Pero de la misma manera, el signo tiene varias acepciones dentro de su aplicación en la práctica. Como por ejemplo tenemos al signo natural, que nos da a conocer a las cosas por medio de analogías o de su relación natural que tiene con ella. Al signo por costumbre, mismo que por su representación o aspecto indica una cosa completamente distinta a la que aparentemente manifiesta. Al signo positivo, que es la representación en la aritmética a la señal que indica más, y al signo negativo, que viene siendo, dentro de la misma rama, al que se le conoce como menos. Y en otras palabras, el primero es un símbolo de la realidad y de la verdad en las primeras cosas, y al segundo se refiere a la negación o a la ausencia de aquello que existe. Enseguida podemos exponer otros ejemplos, como el signo rodado, que se manifiesta por medio de una figura circular, que usaban las noblezas reales y consistía en estampar o en dibujar al pie del privilegio rodado una cruz y las armas de la estirpe con el nombre del rey.
Pero en medicina tiene otras acepciones, como el signo Babinski, cuando se trata de la flexión de los dedos de los pies hacia la parte exterior de la planta, bajo la influencia de una perturbación del sistema piramidal. El símbolo de Barberger, que se conoce por medio del pulso de la arteria yugular, que se caracteriza por la insuficiencia de la válvula tricúspide del corazón. El signo de Bell, lo que es síntoma de parálisis facial periférica, que consiste en un movimiento del globo ocular hacia arriba y a la parte externa, lo que origina que el paciente cierre el párpado del lado afectado. El signo de Stellbach, que consiste en el aumento del volumen de los globos oculares hasta el punto en el que los párpados no pueden cerrarse, ni aún durante el sueño, lo que indica que es un síntoma característico del bocio. El signo de Gobler, que se manifiesta por medio de un tumor en la parte posterior del cuerpo en la parálisis saturnina. El signo de Geoffroy, que es el síntoma del bocio axiavinílico, que aparece en el músculo frontal de determinados movimientos, lo cual se comprueba haciendo al paciente ver hacia arriba. El signo de la SAG es el que se determina exactamente el diagnóstico de la neuralgia ciática, lo que se puede comprobar por medio de una fuente de dolor que el enfermo siente cuando dobla un miembro inferior sobre su abdomen, teniendo la pierna extendida. Sin embargo, el signo en su interpretación general es la señal, el indicio, la apariencia, el enigma o la concepción de algún pensamiento o de alguna cosa, pero también se define en forma abstracta como el destino o la suerte, cuando de una manera supersticiosa cree el vulgo que algo va a acontecer, por medio del influjo de cualquier causa o motivo incomprensible o sobrenatural, aunque en el orden masónico al signo se le considera como uno de los factores más poderosos y eficaces que se han adoptado para lograr el reconocimiento entre los hermanos, o bien para acreditar el grado o grados que se poseen. También es indiscutible que los signos, juntamente con los toques o tocamientos, forman ese lenguaje mudo que nos es tan peculiar y elocuente, y que ha dado motivo a las hondas preocupaciones de parte de los enemigos de la fraternidad universal, principalmente por lo que respecta a los déspotas, a los tiranos y a los absolutistas. Sin duda alguna, ahora cabe afirmar de manera categórica que la educación masónica y el estudio de los emblemas, de las alegorías y de los símbolos, así como de los jeroglíficos y de los signos, son tan extensos en sus interpretaciones que se les atribuyen al significado científico que de hecho dominan a las ciencias y a las artes, puesto que es seguro que no existe campo de acción y de enseñanza tan elevadas y tan extensas como las que se aprenden dentro de la filosofía moral, que invariablemente nos da a conocer la práctica de las virtudes humanas. El audio anterior ha sido elaborado únicamente con fines de instrucción masónica. Ninguna de las afirmaciones ahí expresadas representan necesariamente las creencias del hermano que lo relata, de su logia ni de su oriente.